Ping, 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 ting, 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 ting. Ping, 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 ping. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Y sí, estoy feliz porque se acerca la Navidad. Y eso para mí, claro que sí, es motivo de felicidad. Primero, porque no trabajo. ¡Wow! Tengo vacaciones. Y segundo, porque bien es verdad que estas fechas, quieras o no, el espíritu navideño nos hace ser mejores con los demás. Yo creo que sí. Aunque detrás de todo ello, pues esté lo de siempre, el consumismo, la falsedad y bueno, todo lo que tú quieras, pero no sé, desde mi interior me llama a ser mejor persona, ser tolerante, ser comprensivo con los demás. No sé, y yo creo que eso también lo veo en la gente. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Pues por eso, porque os traigo hoy 4 supercuentos de Navidad. Sí, como la gente ya ha empezado a decorar sus casas, pues yo, sin más dilación, me adelanto a los acontecimientos y ya os voy dejando cuentos para que los vayáis degustando y los vayáis escuchando de aquí a Navidad. Bien, los 4 cuentos son preciosos, os lo digo, preciosos. Uno es de Paul Auster, otro del gran escritor Truman Capote y 2 de escritores españoles, uno de Emilia Pardo Bazán y otro de Azorín. Bueno, después los iremos comentando. De verdad, que el espíritu navideño os acompañe durante todo el año y no solamente en estos 4, 5, 6 días, sino durante todo el año y que disfrutéis de la vida como os merecéis. Y sin más dilación, comencemos. El cuento de Navidad de Augie Wren. Leí este cuento a Augie Wren. Dado que Augie no queda demasiado bien en él, por lo menos no todo lo bien que a él le habría gustado, me pidió que no utilizara su verdadero nombre. Aparte de eso, toda la historia de la cartera perdida, la anciana ciega y la comida de Navidad es exactamente como él me la contó. Augie y yo nos conocemos desde hace casi 11 años. Él trabaja detrás del mostrador de un estanco en la calle Court, en el centro de Brooklyn. Y como es el único estanco que tiene los puritos holandeses que a mí me gusta fumar, entro allí bastante a menudo. Durante mucho tiempo apenas pensé en Augie Wren. Era el extraño hombrecito que llevaba una sudadera azul con capucha y me vendía puros y revistas. El personaje pícaro y chistoso que siempre tenía algo gracioso que decir del tiempo, de los Nets o de los políticos de Washington, y nada más. Pero luego, un día hace varios años, él estaba leyendo una revista en la tienda cuando casualmente tropezó con la reseña de un libro mío. Supo que era yo porque la reseña iba acompañada de una fotografía, y a partir de entonces las cosas cambiaron entre nosotros. Yo ya no era simplemente un cliente más para Augie, me había convertido en una persona distinguida. A la mayoría de la gente le importan un comino los libros y los escritores, pero resultó que Augie se consideraba un artista. Ahora que había descubierto el secreto de quién era yo, me adoptó como a un aliado, un confidente, un camarada. A decir verdad, a mí me resultaba bastante embarazoso. Luego, casi inevitablemente, llegó el momento en que me preguntó si estaría dispuesto a ver sus fotografías. Dado su entusiasmo y buena voluntad, no parecía que hubiera manera de negarme. Dios sabe qué esperaba yo. Como mínimo, no era lo que Augie me enseñó al día siguiente. En una pequeña trastienda sin ventanas, abrió una caja de cartón y sacó 12 álbumes de fotos negros e idénticos.
Dijo que aquella era la obra de su vida y no tardaba más de 5 minutos al día en hacerla. Todas las mañanas durante los últimos 12 años se había detenido en la esquina de la avenida Atlantic y la calle Clinton, exactamente a las 7, y había hecho una sola fotografía en color de exactamente la misma vista. El proyecto ascendía ya a más de 4.000 fotografías. Cada álbum representaba un año diferente y todas las fotografías estaban dispuestas en secuencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con las fechas cuidadosamente anotadas debajo de cada una. Mientras hojeaba los álbumes y empezaba a estudiar la obra de Augie, no sabía qué pensar. Mi primera impresión fue que se trataba de la cosa más extraña y desconcertante que había visto nunca. Todas las fotografías eran iguales, todo el proyecto era un curioso ataque de repetición que te dejaba aturdido. La misma calle y los mismos edificios una y otra vez, un implacable delirio de imágenes redundantes. No se me ocurría qué podía decirle a Augie, así que continué pasando las páginas, asintiendo con la cabeza con fingida apreciación. Augie parecía sereno, mientras me miraba con una amplia sonrisa en la cara, pero cuando yo llevaba varios minutos observando las fotografías, de repente me interrumpió y me dijo: «Vas demasiado deprisa, nunca lo entenderás si no vas más despacio». Tenía razón, por supuesto. Si no te tomas tiempo para mirar, nunca conseguirás ver nada. Cogí otro álbum y me obligué a ir más pausadamente. Presté más atención a los detalles, me fijé en los cambios, en las condiciones meteorológicas, observé las variaciones en el ángulo de la luz a medida que avanzaban las estaciones. Finalmente, pude detectar sutiles diferencias en el flujo del tráfico, prever el ritmo de los diferentes días, la actividad de las mañanas laborables, la relativa tranquilidad de los fines de semana, el contraste entre los sábados y los domingos. Y luego, poco a poco, empecé a reconocer las caras de la gente en segundo plano, los transeúntes camino de su trabajo, las mismas personas en el mismo lugar todas las mañanas, viviendo un instante de sus vidas en el objetivo de la cámara de Augie. Una vez que llegué a conocerles, empecé a estudiar sus posturas, la diferencia en su porte de una mañana a la siguiente, tratando de descubrir sus estados de ánimo por estos indicios superficiales, como si pudiera imaginar historias para ellos, como si pudiera penetrar en los invisibles dramas encerrados dentro de sus cuerpos. Cogí otro álbum. Ya no estaba aburrido ni desconcertado como al principio. Me di cuenta de que Augie estaba fotografiando el tiempo natural y el tiempo humano, y lo hacía plantándose en una minúscula esquina del mundo y deseando que fuera suya, montando guardia en el espacio que había elegido para sí. Mirándome mientras yo examinaba su trabajo, Augie continuaba sonriendo con gusto. Luego, casi como si hubiera estado leyendo mis pensamientos, empezó a recitar un verso de Shakespeare. «Mañana y mañana y mañana», murmuró entre dientes, «el tiempo avanza con pasos menudos y cautelosos». Comprendí entonces que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Todo esto pasó hace más de 2.000 fotografías. Desde ese día, Augie y yo hemos comentado su obra muchas veces, pero hasta la semana pasada no me enteré de cómo había adquirido su cámara y empezado a hacer fotos. Ese era el tema de la historia que me contó, y todavía estoy esforzándome por entenderla. A principios de esa misma semana me había llamado un hombre del New York Times y me había preguntado si querría escribir un cuento que aparecería en el periódico el día de Navidad. Mi primer impulso fue decir que no, pero el hombre era muy persuasivo y amable, y al final de la conversación le dije que lo intentaría. En cuanto colgué el teléfono, sin embargo, caí en un profundo pánico. ¿Qué sabía yo de la Navidad?, me pregunté. ¿Qué sabía yo de escribir cuentos por encargo? Pasé los siguientes días desesperado, guerreando con los fantasmas de Dickens, de O. Henry y otros maestros del espíritu de la Navidad. Las propias palabras «cuento de Navidad» tenían desagradables connotaciones para mí.
en su evocación de espantosas efusiones de hipócrita sensiblería y melaza. Ni siquiera los mejores cuentos de Navidad eran otra cosa que sueños de deseos, cuentos de hadas para adultos, y por nada del mundo me permitiría escribir algo así. Sin embargo, ¿cómo podía nadie proponerse escribir un cuento de Navidad que no fuera sentimental? Era una contradicción en los términos, una imposibilidad, una paradoja. Sería como tratar de imaginar un caballo de carreras sin patas o un gorrión sin alas. No conseguía nada. El jueves salí a dar un largo paseo, confiando en que el aire me despejaría la cabeza. Justo después del mediodía entré en el estanco para reponer mis existencias, y allí estaba Oggy, de pie detrás del mostrador, como siempre. Me preguntó cómo estaba. Sin proponérmelo realmente, me encontré descargando mis preocupaciones sobre él. ¿Un cuento de Navidad?, dijo él cuando yo hube terminado. ¿Solo es eso? Si me invitas a comer, amigo mío, te contaré el mejor cuento de Navidad que hayas oído nunca, y te garantizo que hasta la última palabra es verdad. Fuimos a Jack's, un restaurante angosto y ruidoso que tiene buenos sándwiches de pastrami y fotografías de antiguos equipos de los Dodgers colgadas en las paredes. Encontramos una mesa al fondo, pedimos nuestro almuerzo y luego Oggy se lanzó a contarme su historia. Fue en el verano del 72, dijo. Una mañana entró un chico y empezó a robar cosas de la tienda. Tendría unos 19 o 20 años y creo que no he visto en mi vida un ratero de tiendas más patético. Estaba al lado del expositor de periódicos de la pared del fondo, metiéndose libros en los bolsillos del impermeable. Había mucha gente junto al mostrador en aquel momento, así que al principio no le vi. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, empecé a gritar. Él echó a correr como una liebre y cuando yo conseguí salir de detrás del mostrador, él ya iba como una exhalación por la avenida Atlantic. Le perseguí más o menos media manzana y luego desistí. Se le había caído algo y como yo no tenía ganas de seguir corriendo, me agaché para ver lo que era. Resultó que era su cartera. No había nada de dinero, pero sí su carnet de conducir junto con 3 o 4 fotografías. Supongo que podía haber llamado a la poli para que le detuviera. Tenía su nombre y dirección en el carnet, pero me dio pena. No era más que un pobre desgraciado, y cuando miré las fotos que llevaba en la cartera, no fui capaz de enfrentarme con él. Robert Godwin, así se llamaba. Recuerdo que en una de las fotos estaba rodeando con el brazo a su madre o su abuela. En otra estaba sentado, a los 9 o 10 años, vestido con un uniforme de béisbol y con una gran sonrisa en la cara. No tuve valor. Me figuré que probablemente era drogadicto, un pobre chaval de Brooklyn sin mucha suerte, y además, ¿qué más daban un par de libros de bolsillo? Así que me quedé con la cartera. De vez en cuando sentía el impulso de devolvérsela, pero lo posponía una y otra vez y nunca hacía nada. Luego llega la Navidad y yo me encuentro sin nada que hacer. Generalmente el jefe me invita a pasar el día en su casa, pero ese año él y su familia estaban en Florida visitando a unos parientes. Así que estoy en mi piso esa mañana compadeciéndome un poco de mí mismo, y entonces veo la cartera de Robert Godwin en un estante de la cocina. Pienso, ¿qué diablos? ¿Por qué no hacer algo bueno por una vez? Así que me pongo el abrigo y salgo para devolverle la cartera personalmente. La dirección estaba en Boreum Hill, en las casas de protección oficial. Aquel día helaba y recuerdo que me perdí varias veces tratando de encontrar el edificio. Allí todo parece igual y recorres una y otra vez la misma calle pensando que estás en otro sitio. Finalmente encuentro el apartamento que busco y llamo al timbre. No pasa nada. Deduzco que no hay nadie, pero lo intento otra vez para asegurarme. Espero un poco más, y justo cuando estoy a punto de marcharme, oigo que alguien viene hacia la puerta arrastrando los pies. Una voz de vieja pregunta, ¿quién es? Y yo contesto que estoy buscando a Robert Godwin. ¿Eres tú, Robert?
dice la vieja, y luego descorre unos 15 cerrojos y abre la puerta. Debe tener por lo menos 80 años, quizá 90, y lo primero que noto es que es ciega. «Sabía que vendrías, Robert», dice. «Sabía que no te olvidarías de tu abuela Ethel en esta Navidad». Y luego abre los brazos como si estuviera a punto de abrazarme. Yo no tenía mucho tiempo para pensar, ¿comprendes? Tenía que decir algo deprisa y corriendo, y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, oí que las palabras salían de mi boca. «Está bien, abuela Ethel», dije. «He vuelto para verte el día de Navidad». No me preguntes por qué lo hice. No tengo ni idea. Puede que no quisiera decepcionarla o algo así, no lo sé. Simplemente salió así. Y de pronto, aquella anciana me abrazaba delante de la puerta y yo la abrazaba a ella. No llegué a decirle que era su nieto, no exactamente, por lo menos, pero eso era lo que parecía. Sin embargo, no estaba intentando engañarla. Era como un juego que los dos habíamos decidido jugar, sin tener que discutir las reglas. Quiero decir que aquella mujer sabía que yo no era su nieto Robert. Estaba vieja y chocha, pero no tanto como para no notar la diferencia entre un desconocido y su propio nieto. Pero la hacía feliz fingir, y puesto que yo no tenía nada mejor que hacer, me alegré de seguirle la corriente. Así que entramos en el apartamento y pasamos el día juntos. Aquello era un verdadero basurero, pero ¿qué otra cosa se puede esperar de una ciega que se ocupa ella misma de la casa? Cada vez que me preguntaba cómo estaba, yo le mentía. Le dije que había encontrado un buen trabajo en un estanco. Le dije que estaba a punto de casarme. Le conté 100 cuentos chinos y ella hizo como que se los creía todos. «Eso es estupendo, Robert», decía sintiendo con la cabeza y sonriendo. «Siempre supe que las cosas te saldrían bien». Al cabo de un rato empecé a tener hambre. No parecía haber mucha comida en la casa, así que me fui a una tienda del barrio y llevé un montón de cosas. Un pollo precocinado, sopa de verduras, un recipiente de ensalada de patatas, pastel de chocolate, toda clase de cosas. Ethel tenía un par de botellas de vino guardadas en su dormitorio, así que entre los dos conseguimos preparar una comida de Navidad bastante decente. Recuerdo que los dos nos pusimos un poco alegres con el vino, y cuando terminamos de comer, fuimos al cuarto de estar, donde las butacas eran más cómodas. Yo tenía que hacer pis, así que me disculpé y fui al cuarto de baño que había en el pasillo. Fue entonces cuando las cosas dieron otro giro. Ya era bastante disparatado que hiciera el numerito de ser el nieto de Ethel, pero lo que hice luego fue una verdadera locura, y nunca me lo he perdonado. Entro en el cuarto de baño y apiladas contra la pared al lado de la ducha, veo un montón de cámaras, 6 o 7, de 35 milímetros, completamente nuevas, aún en sus cajas, mercancía de primera calidad. Deduzco que eso es obra del verdadero Robert, un sitio donde almacenar botín reciente. Yo no había hecho una foto en mi vida y ciertamente nunca había robado nada, pero en cuanto veo esas cámaras en el cuarto de baño, decido que quiero una para mí, así de sencillo. Y sin pararme a pensarlo, me meto una de las cajas bajo el brazo y vuelvo al cuarto de estar. No debía ausentarme más de unos minutos, pero en ese tiempo la abuela Ethel se había quedado dormida en su butaca. Demasiado chantilly, supongo. Entré en la cocina para fregar los platos y ella siguió durmiendo a pesar del ruido, roncando como un bebé. No parecía lógico molestarla, así que decidí marcharme. Ni siquiera podía escribirle una nota de despedida, puesto que era ciega y todo eso, así que simplemente me fui. Dejé la cartera de su nieto en la mesa, cogí la cámara otra vez y salí del apartamento. Y ese es el final de la historia. ¿Volviste alguna vez?, le pregunté. Una sola, contestó. Unos 3 o 4 meses después. Me sentía tan mal por haber robado la cámara que ni siquiera la había usado aún. Finalmente tomé la decisión de devolverla, pero la abuela Ethel ya no estaba. No sé qué le había pasado,
pero en el apartamento vivía otra persona y no sabía decirme dónde estaba ella. Probablemente había muerto. Sí, probablemente. Lo cual quiere decir que pasó su última Navidad contigo. Supongo que sí. Nunca se me había ocurrido pensarlo. Fue una buena obra, Oggy. Hiciste algo muy bonito por ella. Le mentí y luego le robé. No veo cómo puedes llamar a eso una buena obra. La hiciste feliz, Oggy. Y además la cámara era robada. No es lo mismo que si la persona a quien se la quitaste fuese su verdadero propietario. Todo por el arte, Paul? Yo no diría eso, pero por lo menos le has dado un buen uso a la cámara. Sí, y ahora tú tienes tu cuento de Navidad, ¿no? Sí, dije, supongo que sí. Hice una pausa durante un momento, mirando a Oggy mientras una sonrisa malévola se extendía por su cara. Yo no podía estar seguro, pero la expresión de sus ojos en aquel momento era tan misteriosa, tan llena del resplandor de algún placer interior, que repentinamente se me ocurrió que se había inventado toda la historia. Estuve a punto de preguntarle si se había quedado conmigo, pero luego comprendí que nunca me lo diría. Me había embaucado, y eso era lo único que importaba. Mientras haya una persona que se la crea, no hay ninguna historia que no pueda ser verdad. Eres un as, Oggy, dije. Gracias por ayudarme. Siempre que quieras, contestó él, mirándome aún con aquella luz maníaca en los ojos. Al fin y al cabo, si no puedes compartir tus secretos con los amigos, ¿qué clase de amigo eres? Supongo que estoy en deuda contigo. No, simplemente escríbela como yo te la he contado y no me deberás nada. Excepto el almuerzo. Devolví la sonrisa de Oggy con otra mía y luego llamé al camarero y pedí la cuenta. Y hasta aquí este primer y maravilloso cuento de Navidad. Pero no os vayáis, porque todavía quedan 3 más. Pero decidme qué os ha parecido. Si os ha gustado, ir dejando vuestro like. Suscribiros porque aquí encontraréis cantidad de cuentos preciosos con enseñanzas y muy motivadores e inspiradores. Mirad, la abuelita Oggy Bren, ¿vosotros pensáis que hizo bien o que hizo mal robando la cámara? Yo creo que entre los dos se hicieron una gratísima compañía en el día de Navidad, ¿no os parece a vosotros? ¿Y a quién le gusta estar solo en estas fiestas? A ver, de todos los que estáis ahí, decidme por favor en vuestro comentario, de aquí de la cajita de comentarios, decidme con quién vais a pasar estas Navidades. Y mientras lo escribís, pasemos al siguiente cuento. El siguiente cuento está escrito por Truman Capote. Una Navidad. Primero, un breve preámbulo autobiográfico. Mi madre, mujer excepcionalmente inteligente, era la chica más guapa de Alabama. Todo el mundo lo decía, y era verdad. A los 16 años se casó con un hombre de negocios de 28, que provenía de una buena familia de Nueva Orleans. El matrimonio duró 1 año. Ella era demasiado joven tanto para ser madre como para ser esposa. Era además demasiado ambiciosa. Quería ir a la universidad para tener una carrera, de modo que dejó a su marido y, por lo que a mí se refiere, me puso al cuidado de su numerosa familia de Alabama. Durante años, rara vez vi a ninguno de mis padres. Mi padre tenía asuntos en Nueva Orleans y mi madre, tras graduarse, empezaba a abrirse camino por sí misma en Nueva York. En lo que a mí me concernía, esta no era una situación desagradable. Era feliz donde me hallaba. Tenía muchos parientes amables conmigo, tías y tíos y primos, y especialmente a una prima ya mayor, con el pelo canoso, una mujer ligeramente tullida
llamada Shock. Miss Shock Folk. Tenía otros amigos, pero ella era, con mucho, mi mejor amiga. Fue Shock quien me habló de Papá Noel, de su barba abundante, su traje rojo y su ruidoso trineo cargado de regalos. Y yo la creí, del mismo modo que creía que todo era voluntad de Dios o del Señor, como siempre lo llamó Shock. Si tropezaba, o me caía del caballo, o pescaba un gran pez en el riachuelo, bueno, para bien o para mal, todo era por voluntad del Señor. Y eso fue lo que dijo Shock al recibir las alarmantes noticias de Nueva Orleans. Mi padre quería que yo fuera a pasar con él la Navidad. Lloré, no quería ir. Nunca había salido de aquella aislada y pequeña ciudad de Alabama, rodeada de bosques, granjas y ríos. Jamás me acostaba sin que Shock me peinara el pelo con los dedos y me besara para darme las buenas noches. Además, me asustaban los extraños, y mi padre era un extraño. A pesar de haberlo visto varias veces, su imagen se confundía en mi memoria. Ignoraba qué aspecto tenía. Pero como decía Shock, es la voluntad del Señor. Y quién sabe, Buddy, quizás hasta veas la nieve. Nieve. Hasta que aprendí a leer por mí mismo, Shock me leyó muchos cuentos y parecía haber cantidad de nieve en la mayoría de ellos. Deslumbrantes copos de ensueño deslizándose por los aires. Era algo con lo que soñaba, algo mágico y misterioso que deseaba ver y sentir y tocar. Por supuesto, ni Shock ni yo nunca lo habíamos hecho. ¿Cómo habríamos podido hacerlo viviendo en un lugar tan caluroso como Alabama? No sé cómo pudo pensar que yo vería nieve en Nueva Orleans, ya que Nueva Orleans es aún más calurosa. Pero ¿qué más da? Intentaba infundirme coraje para emprender el viaje. Me dieron un traje nuevo, me colgaron en la solapa una tarjeta con mi nombre y mi dirección. Eso por si me perdía. El caso es que iba a hacer el viaje solo, en autobús. En fin, todos pensaron que estaría a salvo con mi tarjeta. Todos excepto yo. Estaba asustado, enfadado, furioso con mi padre. Ese extraño que me forzaba a abandonar mi casa y a separarme de Shock por Navidad. Se trataba de un viaje de más de 700 kilómetros, poco más o menos. Mi primera parada fue Mobile. Allí cambié de autobús y viajé horas y horas por tierras pantanosas a lo largo de la costa hasta llegar a una ciudad ruidosa, con tranvías tintineantes y mucha gente peligrosa con pinta extranjera. Era Nueva Orleans. Y de pronto, al bajar del autobús, un hombre me rodeó con sus brazos y me exprimió la respiración. Reía, lloraba. Un hombre alto y apuesto, riendo y llorando. Y dijo: ¿No me conoces? ¿No conoces a tu padre? Yo había enmudecido. No dije una sola palabra hasta que al fin, mientras íbamos ya en un taxi, le pregunté: ¿Dónde está? La casa no muy lejos. No, la casa no, la nieve. ¿Qué nieve? Creía que habría un montón de nieve. Me miró con extrañeza, pero acabó por reír. Nunca ha nevado en Nueva Orleans, al menos que yo sepa. Pero escucha, ¿oyes ese trueno? Seguro que va a llover. No sé qué es lo que más me asustaba. Si el trueno, los fulminantes rayos que lo seguían, o mi padre. Aquella noche, al acostarme, seguía lloviendo. Recité mis oraciones y recé para estar pronto de vuelta en casa con Shock. No sabía cómo iba a poder dormirme sin que ella me diera el beso de las buenas noches. Lo cierto es que no conseguía dormirme, de modo que me puse a pensar en lo que iba a traerme Papá Noel. Quería un cuchillo con el mango de nácar y un gran rompecabezas, un sombrero de cowboy con un lazo de rodeo, un rifle W para matar gorriones. Años más tarde tuve una escopeta W con la que maté un sinsonante y un mirlo, y jamás he podido olvidar cuánto lo sentí y cuánta pena me dio. Nunca volví a matar otra cosa,
y todos los peces que pesqué los devolví al agua. También quería una caja de lápices y, más que cualquier otra cosa, una radio, pero sabía que era imposible. No conocía ni a 10 personas que tuvieran radio. Recordarán que era la época de la depresión y en el profundo sur eran escasas las casas que tenían radio o refrigerador. Mi padre, sin embargo, tenía las dos cosas. Parecía tenerlo todo. Un coche con el asiento trasero descubierto, por no hablar de una casita color rosa en el barrio francés, con balcones de hierro forjado y un patio interior ajardinado, lleno de flores y refrescado por una fuente en forma de sirena. También tenía media docena, por no decir toda una docena, de amigas. Al igual que mi madre, mi padre no había vuelto a casarse, pero los dos tenían admiradores asiduos y, quisiéranlo o no, antes o después recorrieron el camino del altar. En realidad, mi padre lo recorrió 6 veces. Pueden pues comprobar que tenía un gran encanto y de hecho parecía seducir a la mayoría de la gente, a todos menos a mí. Eso era lo que me azaraba tanto, siempre arrastrándome de aquí para allá para que conociera a sus amigos, a todos, desde el banquero hasta el barbero que le afeitaba cada día. Y naturalmente a todas sus amigas. Y lo que es peor, se pasaba el tiempo besándome, achuchándome y presumiendo de mí. Me sentía avergonzado. Primero, no había nada de qué presumir. Yo era un auténtico chico de campo. Creía en Jesús y rezaba concienzudamente mis oraciones. Estaba convencido de que existía Papá Noel. Y en mi casa de Alabama, excepto para ir a la iglesia, nunca llevaba zapatos, ni en invierno ni en verano. Era una auténtica tortura ser arrastrado por las calles de Nueva Orleans dentro de aquellos zapatos fuertemente atados, calientes como el infierno, tan pesados como de plomo. No sé qué era peor, si los zapatos o la comida. En mi casa estaba acostumbrado al pollo a la parrilla, a las verduras estofadas, a las judías con mantequilla, a pan de maíz y a otras cosas reconfortantes. Pero estos restaurantes de Nueva Orleans, nunca olvidaré mi primera ostra. Era como un mal sueño deslizándose por mi garganta. Tuvieron que transcurrir décadas antes de que volviera a tragar otra. En cuanto a toda esa comida criolla cargada de especias, solo pensarlo me da acidez. No, señor, yo añoraba las galletas recién sacadas del horno, la leche fresca de vaca y la melaza casera. Mi pobre padre no tenía ni idea de cuán desgraciado era yo, en parte porque nunca dejé que lo notara ni porque jamás se lo dije, en parte porque aunque mi madre protestara, él se las había ingeniado para conseguir mi custodia legal durante las vacaciones de Navidad. Me decía: «Di la verdad, ¿no quieres venir a vivir aquí conmigo en Nueva Orleans?» «No puedo». «¿Qué significa que no puedes?» «Añoro a Sock, añoro a Queenie. Es un conejito de Indias muy divertido que tenemos. Lo queremos mucho». Y dijo mi padre: «¿Es que a mí no me quieres?» Dije yo: «Sí». Pero la verdad es que, a excepción de Sock y de Queenie, y de unos pocos primos y de un retrato de mi hermosa madre al lado de la cama, no tenía una idea muy clara de lo que significaba querer. Pero pronto lo descubrí. La víspera de Navidad, mientras caminábamos por Canal Street, me paré en seco, extasiado ante un objeto mágico que vi en el escaparate de una gran tienda de juguetes. Era la maqueta de un avión lo bastante grande como para sentarse dentro y pedalear como en una bicicleta. Era verde y tenía una hélice roja. Estaba convencido de que si pedaleaba con la suficiente energía, el avión despegaría y levantaría el vuelo. Habría sido, en todo caso, fantástico. Ya podía ver a mis primos allí abajo mientras yo volaba por entre las nubes. Ver para creer. Reí, reí y reí. Fue la primera vez que mi padre
pareció sentirse a gusto conmigo, aunque no sabía qué me había parecido tan divertido. Aquella noche recé para que Papá Noel me trajera el avión. Mi padre había comprado ya un árbol de Navidad y estuvimos un montón de tiempo en un supermercado eligiendo cosas para adornarlo. Entonces cometí un error. Coloqué un retrato de mi madre bajo el árbol. En el momento en que mi padre lo vio, se puso pálido y empezó a temblar. Yo no sabía qué hacer, pero él sí. Fue hacia un armario y sacó de él una botella y un vaso largo. Reconocí la botella porque todos mis tíos de Alabama tenían muchas exactamente iguales. Puro Monchín, licor destilado ilegalmente durante la prohibición. Llenó el vaso y se lo bebió de un trago. Hecho esto, fue como si el retrato se hubiera desvanecido. Esperé, pues, la Nochebuena y el siempre excitante advenimiento del orondo Papá Noel. Por supuesto, jamás había visto ese pesado y ruidoso gigante con la panza hinchada dejarse caer por la chimenea y exhibir alegremente su generosidad bajo un árbol de Navidad. Mi primo Billy Bob, que era un miserable enanito, pero que tenía un cerebro como un puño de hierro, afirmaba que todo eso era una tontería, que no existía semejante criatura. «Vaya», dijo, «creer que un Papá Noel existe es como creer que una mula es un caballo». Esta disputa tenía lugar en la plaza del pequeño juzgado, y le contesté: «Existe un Papá Noel porque lo que hace es voluntad del Señor, y todo lo que es voluntad del Señor es verdad». Y escupiendo en el suelo, Billy Bob se alejó. «Bueno, al parecer tenemos a otro predicador entre nosotros». Siempre me hacía a mí mismo la promesa de no dormir en Nochebuena. Quería oír el baile saltarín del reno en el tejado y quedarme allí, al pie de la chimenea, esperando a Papá Noel para saludarle. Y en aquella Nochebuena en particular, nada me parecía más fácil que permanecer despierto. La casa de mi padre tenía 3 pisos y 7 habitaciones, algunas espaciosas, sobre todo las 3 que daban al jardín del patio. El salón, el comedor y una sala de música para los que querían bailar, tocar música y jugar a las cartas. Los 2 pisos superiores estaban adornados con balcones de hierro forjado, cuyos intrincados barrotes verde oscuro se hallaban delicadamente entrelazados con bugambilla y rizadas guirnaldas de orquídeas, planta esta que parece un lagarto chasqueando su lengua roja. Era el tipo de casa ostentosa con suelos encerados, algún mimbre por aquí y algún terciopelo por allá. Podría haber sido confundida con la casa de un rico. Era más bien la casa de un hombre con pretensiones de elegancia. Para un pobre, pero feliz, chico descalzo de Alabama, era todo un misterio el modo en que se las arreglaba para satisfacer esta aspiración. No había en cambio misterio alguno en lo que se refiere a mi madre, quien tras graduarse en la universidad se esforzaba por ejercer todos sus encantos mientras luchaba por encontrar en Nueva York al novio adecuado que pudiera permitirse vivir en pisos de Sutton Place y adquirir abrigos de Marta Cabellina. No, los recursos de mi padre le eran de sobra conocidos, aunque nunca mencionara el asunto hasta años después, cuando ya había podido comprarse collares de perlas que colgaban de su cuello envuelto en pieles. Había ido a visitarme a uno de esos internados snobs de Nueva Inglaterra, donde mi enseñanza era costeada por su rico y generoso marido, cuando algo que comenté la enfureció y gritó: «Con que no sabes por qué vive tan bien, ¿no? Yates y cruceros por las islas griegas, pues por sus mujeres piensa en esa larga lista, todas viudas, todas ricas, muy ricas, y todas mucho mayores que él, demasiado viejas para que cualquier joven sensato se case con ellas. Es por lo que eres su único hijo, y esta es la razón por la que jamás volveré a tener otro. Yo era demasiado joven para tener hijos, pero él era una bestia, acabó conmigo, me estropeó».
I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, sailing is romance. Oh, what they saying. Mientras estuvo hablando, yo intentaba no escuchar, porque al decirme que mi nacimiento había acabado con ella, ella estaba acabando conmigo. Estas melodías u otras semejantes rondaban por mi cabeza. Me ayudaban a no escucharla y me recordaban la extraña e inolvidable fiesta que dio mi padre en Nueva Orleans en aquella Nochebuena. Iluminaron el patio de velas, al igual que las 3 habitaciones que daban a él. La mayoría de los invitados estaba reunida en el salón, donde un pálido fuego en la chimenea arrancaba destellos al árbol de Navidad. Otros muchos bailaban en la sala de música y en el patio a los acordes de un gramófono. Tras haber sido presentado a los invitados y agasajado por todos, me enviaron arriba. Pero desde la terraza, detrás de la contraventana francesa de la puerta de mi habitación, podía ver toda la fiesta, observar a las parejas mientras bailaban. Vi a mi padre bailando un vals con una mujer elegante alrededor del estanque que rodeaba la fuente de la sirena. Era realmente elegante y llevaba un ligero vestido plateado que relucía a la luz de las velas. Pero era mayor, como mínimo 10 años mayor que mi padre, quien en aquella época tenía 35. De pronto me di cuenta de que mi padre era con mucho el más joven de su fiesta. Ninguna de las mujeres, por encantadoras que fueran, era más joven que la esbelta bailadora de vals con el ondulante traje plateado. Lo mismo ocurría con los hombres, quienes en su mayoría fumaban aromáticos puros habanos. Más de la mitad eran lo suficientemente viejos como para ser padres de mi padre. Vi entonces algo que me hizo parpadear. Mi padre y su ágil acompañante se habían desplazado sin dejar de bailar hasta un lugar semioculto por las orquídeas. Se abrazaban y se besaban. Me quedé tan sobrecogido, tan furioso, que corrí a mi habitación, salté dentro de la cama y me tapé la cabeza con las sábanas. ¿Qué podía querer mi joven y apuesto padre de una vieja como aquella? ¿Y por qué toda esa gente ahí abajo no se iba de una vez para que Papá Noel pudiera entrar? Permanecí despierto durante horas oyendo cómo se marchaban los invitados, y cuando mi padre dio las buenas noches por última vez, oí cómo subía las escaleras y abría la puerta de mi dormitorio para echar un vistazo, pero me hice el dormido. Muchas cosas ocurrieron que me mantuvieron despierto toda la noche. Primero, las pisadas, el ruido de mi padre subiendo y bajando las escaleras, respirando con dificultad. Tenía que ver qué hacía, de modo que me escondí en el balcón, entre la bugambilla. Desde allí tenía una visión completa del salón, del árbol de Navidad y de la chimenea, donde todavía ardían pálidas llamas. Además, podía ver a mi padre. Caminaba a gatas por debajo del árbol, disponiendo una pirámide de paquetes, envueltos en papel púrpura y rojo y dorado y azul y blanco. Crujían levemente cuando él los movía. Me sentía aturdido, ya que lo que veía me obligaba a reconsiderarlo todo. Si se suponía que estos regalos eran para mí, obviamente no habían sido enviados por el Señor ni repartidos por Papá Noel. No, eran regalos comprados y envueltos por mi padre, lo que significaba que mi detestable primito Billy Bob y otros tan detestables como él no mentían cuando se burlaban de mí y me decían que no existía Papá Noel. El peor pensamiento era: ¿sabía Shock la verdad y me había mentido? No, Shock nunca me habría mentido. Ella creía. Eso era, aunque tuviera 60 y tantos años, de alguna manera era al menos tan niña como yo. Estuve observando hasta que mi padre terminó su tarea y apagó las pocas velas que aún quedaban encendidas. Esperé hasta asegurarme de que estaba en la cama y dormía. Entonces me deslicé hasta el salón, que todavía olía a gardenias y a puros habanos. Me senté allí a pensar. Ahora seré yo quien tenga que decirle la verdad a Shock. Una ira, un extraño rencor crecía en mi interior. No iba dirigido a mi padre.
aunque acabara siendo él la víctima. Al amanecer, examiné cada una de las tarjetas colgadas en cada uno de los paquetes. Todas decían, para Buddy. Todas excepto una que rezaba, para Evangeline. Evangeline era una negra ya mayor que bebía Coca-Cola todo el día y que pesaba 150 kilos. Era el ama de llaves de mi padre. También lo había criado ella. Decidí abrir los paquetes. Era la mañana de Navidad. Estaba despierto. ¿Por qué no? No me tomaré la molestia de describir lo que había dentro. Solo camisas, jerseys y tonterías por el estilo. Lo único que me gustó fue una soberbia pistola de pistones. Sin saber por qué, se me ocurrió que sería divertido despertar a mi padre con un tiro. Y lo hice. ¡Bang! 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 Mi padre se precipitó fuera de la habitación con los ojos de par en par. ¡Bang! 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 ¡Buddy! ¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¡Bang! 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 ¡Para eso de una vez! Me reí. Mira, papá, mira cuántas cosas maravillosas me ha traído Papá Noel. Más calmado, entró en el salón y me abrazó. ¿Te gusta lo que te ha traído Papá Noel? Le sonreí. Él me sonrió. Fue un largo momento de ternura que se rompió cuando dije: sí, papá, pero ¿y qué me has traído tú? ¿Qué me vas a regalar tú? Su sonrisa se esfumó. Sus ojos se entrecerraron con suspicacia. Podía leerse en su cara la sospecha de que yo le había tendido una trampa. Pero entonces se sonrojó, como si se avergonzara de pensar en lo que estaba pensando. Palmeó mi cabeza, carraspeó y dijo: bueno, había pensado que era mejor esperar y dejar que eligieras algo que desearas realmente. ¿Hay algo que quieras muy particularmente? Le recordé el avión que habíamos visto en la tienda de juguetes de Canal Street. Su rostro asintió. Oh, sí, recordaba el avión y cuán caro era. La cuestión es que al día siguiente yo ya estaba sentado en el avión, soñando que me elevaba hacia el cielo, mientras mi padre rellenaba un talón para el feliz vendedor. Habíamos hablado de cómo se transportaría el avión hasta Alabama, pero me mostré firme, insistí en que tenía que ir conmigo en el autobús que tomaba a las 2 de aquella misma tarde. El vendedor lo solucionó llamando a la compañía de autobuses, que dijo que podrían arreglarlo con facilidad. Pero todavía no me había librado de Nueva Orleans. El problema ahora era una gran petaca de moonshine. Puede que fuera por mi partida, pero el hecho es que mi padre había estado dándole al trago todo el día, y camino de la estación me asustó al cogerme de las muñecas y susurrarme con amargura: no voy a dejar que te vayas, no puedo dejar que vuelvas con esa familia de locos a ese viejo caserón de locos. Hay que ver lo que han hecho contigo. Un niño de 6 años, casi 7, hablando de Papá Noel. Todo es culpa suya, de esas viejas solteronas agriadas, con sus Biblias y sus calcetas, de esos tíos tuyos, todos borrachos. Escúchame, Buddy, Dios no existe. No existe ningún Papá Noel. Me apretaba las muñecas con tanta fuerza que me hacía daño. A veces, santo cielo, pienso que tu madre y yo, los dos, deberíamos pegarnos un tiro por haber permitido que esto ocurriera. Él nunca se quitó la vida, pero mi madre sí. Pasó a mejor vida hace 30 años. Dame un beso. Por favor, Buddy, dame un beso. Dile a tu padre que le quieres. Pero yo no podía hablar. Estaba aterrado de perder el autobús y me preocupaba el avión, atado con correas a la vaca del taxi. Dilo, te quiero, dilo por favor, Buddy, dilo. Por suerte para mí, el taxista era un hombre de buen corazón. Si no hubiera sido por su ayuda, la de unos mozos eficaces y la de un amable policía, no sé qué hubiera ocurrido al llegar a la estación. Mi padre se tambaleaba tanto que apenas podía andar, pero el policía habló con él, le serenó, le ayudó a mantenerse derecho y el taxista prometió devolverlo a casa sano y salvo. Sin embargo, mi padre no se iría hasta ver cómo los mozos me acomodaban en el autobús.
Una vez dentro, me acurruqué en el asiento y cerré los ojos. Sentía un extraño malestar, un dolor agobiante que me hería por todas partes. Pensé que si me sacaba los pesados zapatos de ciudad, auténticos monstruos torturadores, aquella agonía remitiría. Me los quité, pero el misterioso dolor no me abandonó. En cierto modo, nunca más me abandonó. Nunca más lo hará. 12 horas más tarde estaba en casa, en cama. La habitación estaba a oscuras. Shock, sentada a mi lado, se balanceaba en una mecedora. Un sonido tan sedante como el de las olas en el océano. Había intentado contarle todo lo que había ocurrido, y tan solo me detuve cuando me quedé tan ronco como un perro aullador. Me pasó los dedos por el pelo y dijo: Buddy, por supuesto que existe Papá Noel, solo que es imposible que una sola persona haga todo lo que hace él. Por eso el Señor ha distribuido el trabajo entre todos nosotros. Por eso todo el mundo es Papá Noel. Yo lo soy, tú lo eres, incluso tu primo Billy Bob. Ahora ponte a dormir. Cuenta estrellas, Buddy. Piensa en la cosa más apacible, como la nieve. Siento que no llegarás a verla, pero ahora la nieve cae por entre las estrellas, Buddy. Las estrellas destelleaban, la nieve se arremolinaba dentro de mi cabeza. La última cosa que recordé fue la voz serena del Señor encomendándome algo que hacer. Y al día siguiente lo hice. Fui con Shock a la oficina de correos y compré una postal de un penique. Hoy todavía existe esa postal. Fue encontrada en la caja de caudales de mi padre cuando murió, el año pasado. Esto es lo que le había escrito. Hola, papá. Espero que estés tan bien como yo. Y estoy aprendiendo a pedalear muy rápido en mi avión. Estaré pronto en el cielo. Así que mantén los ojos abiertos. Y sí, papá, te quiero, Buddy. Otro cuento entrañable. Y es que, claro, estamos hablando de escritores de la talla, el primero de Paul Auster y este último de Truman Capote. Pero esperar lo que viene a continuación, porque no le va a la zaga. El siguiente cuento es de Azorín, pero antes de escucharlo, dejarme en la cajita de comentarios decirme a quién echáis de menos en estas fiestas. Quizás a un ser querido, quizás a alguna mascota, quizás a esa persona que os ha acompañado durante toda la vida y en las últimas fechas ya no está. Dejármelo, que entre todos os daremos calor, esperanza y mucho ánimo. Seguimos. El primer milagro. La tarde va declinando. Se filtran los postreros destellos de sol por el angosto ventanito del sótano. Todo está en silencio. Las manos del anciano van removiendo, como si fuera una blanda masa, el montón de monedas de oro relucientes que está sobre la mesa. El anciano tiene una larga barba entrecana. Los ojos aparecen hundidos. Los últimos fulgores del sol van desapareciendo. Por el tragaluz ya solo se escurre una débil y difusa claridad. Las monedas vuelven a la recia y sólida arca. El anciano cierra la puerta con un cerrojo, con dos, con una armella, con unas barras de hierro, y luego asciende, lento, por la angosta escalerita. Ya está en la casa. La casa se levanta en un extremo del pueblo, se halla rodeada de extenso vergel y tiene a un lado una accesoría para labriegos y servidumbre. El anciano camina lentamente por la casa. Su índica, el de la mano derecha, pasa y repta sobre la curvada nariz. Al pasar por un corredor, ha visto el viejo una puerta abierta. Esta puerta
Ha mandado él que esté siempre cerrada. Se detiene un momento el viejo, da una voz de pronto, le enardece la cólera, acude un criado. El viejo impropera al criado, se acerca a él, le grita en su propia cara. Tiembla el pobre servidor y prorrumpe en palabras de excusa. El viejecito de la barba larga prosigue su camino. De pronto se detiene otra vez. Ha visto sobre un mueble unas migajas de pan. La cosa es insólita. No puede creer el anciano lo que ve en sus ojos. Llegarán por este camino a dispersar, destruir su hacienda. Han estado aquí, sin duda, comiendo pan salido indudablemente de la despensa, y han dejado caer unas migajas. Y ahora su cólera es terrible. La casa se hunde a gritos. La mujer del viejo, los hijos, los criados, todos le rodean suspensos, temblorosos, mohínos, tristes. Y el viejo prosigue con sus gritos, con sus denuestos, con sus improperios, con sus injurias. La hora de cenar ha llegado. Antes ha conversado el anciano con los cachicanes que llegan todas las noches de las heredades cercanas. Todos han de darle cuenta menudísima, detallada, de la jornada diaria. No puede acostarse ningún día el viejo sin que sepa concretamente en qué se ha gastado el más pequeño dinero y qué es lo que han hecho minuto por minuto todos sus servidores. Y todos sienten ante él un profundo pavor. El pastor se ha retrasado un poco esta noche. El pastor regresa de los prados próximos al pueblo todas las noches poco antes de sentarse a la mesa el anciano. El pastor apacienta una punta de cabras y un hatillo de carneros. Cuando llega, después de la jornada, por la noche, encierra su ganado en una corraliza del huerto y se presenta al amo para dar cuenta de la jornada del día. El anciano, un poco impaciente, se ha sentado a la mesa. Le intriga la tardanza del pastor. La cosa es verdaderamente extraña. A un criado que tarda en traerle una vianda, retraso de 1 minuto, el anciano le grita desaforadamente. El criado se desconcierta. Un plato cae al suelo. La mujer y los hijos del viejo se muestran despavoridos. Sin duda, ante esta catástrofe, la caída de un plato, la casa se va a venir abajo con el vociferar colérico, iracundo, tempestuoso del viejo. Y en efecto, media hora dura la terrible cólera del anciano. El pastor aparece en la puerta. Trae cara de quien va a ser ajusticiado. En mal momento va a dar cuenta de su misión del día. ¿Ocurre alguna novedad?, pregunta el viejo al pastor. El pastor tarda un instante en responder. Con el sombrero en la mano, mira absorto, indeciso, al señor. «Ocurrir como ocurrir», dice al cabo. «No ocurre nada». «Cuando tú hablas de ese modo es que ha ocurrido algo». «Ocurrir como ocurrir», repite el pastor dando vueltas entre las manos al sombrero. «Sois unos idiotas, mentecatos, estúpidos. ¿No sabéis hablar? ¿No tenéis lengua? ¡Habla, habla!». Y el pastor, trémulo, habla. No ocurre nada, no ha sucedido nada durante el día. Los carneros y las cabras han pastado, como siempre, en los prados de los alrededores. Los carneros y las cabras siguen perfectamente, han pastado bien. Si han pastado como todos los días... El viejo se impacienta. «¡Pero idiota! ¡Acabarás de hablar!», grita colérico. El pastor dice, repite, torna a repetir que no ha ocurrido nada. No ha ocurrido nada, pero en el establo que se halla a la salida del pueblo, junto a la era, establo y era propiedad del señor, ha visto, cuando regresaba el pastor a casa, una cosa que no había visto antes. Ha visto que dentro del establo había gente. El viejo
Al escuchar esas palabras da un salto. No puede contenerse, se levanta, se acerca al pastor y le grita: ¿gente en el establo? ¿El establo que está junto a la era? Pero, ¿es que no se respeta ya la propiedad? ¿Es que os habéis propuesto arruinarme todos? El establo son 4 paredillas ruinosas. La puerta, de madera carcomida, desvencijada, puede abrirse con facilidad. Una ventanita abierta en la pared del fondo da a la era. Ha entrado gente en el establo, se han instalado allí, pasarán allí la noche, tal vez estén viviendo allí desde hace días. Y todo esto en la propiedad, en la sagrada propiedad del viejo. Y sin pedirle a él permiso. Ahora la tormenta de cólera es tan grande, más estruendosa que antes. Sí, indudablemente todos se han propuesto arruinar al pobre anciano. Todos, descuidados, manirrotos, sin parar atención en la hacienda, se han propuesto que este anciano acabe en la pobreza, en la miseria. El caso de ahora es terrible, no se ha visto nunca cosa semejante, nunca ha entrado nadie en una propiedad, casa o tierra de este viejo señor. Y el viejo señor, ante hecho tan peregrino, decide ir él mismo a comprobar el desafuero, a remediarlo, a echar del establo a esos vagabundos. ¿Qué gente era?, le pregunta al pastor. Pues eran, replica titubeante el pastor. Pues era un hombre y una mujer. ¿Un hombre y una mujer? Pues ahora veréis. Y el viejo de la larga barba ha cogido su sombrero, ha empuñado el bastón y se ha puesto en camino hacia la era próxima al pueblo. La noche es clara, límpida, diáfana. Brillan como las moneditas de oro antes las estrellitas en el cielo. Todo está sosegado. El silencio es grato, profundo. El anciano va caminando solo, nerviosamente, vibrando de cólera. Da fuertes golpazos con el cayado en el suelo. La silueta del establo ante la blancura de la era se percibe a lo lejos sobre el cielo de un azul oscuro. Ya va llegando el anciano a las paredillas ruinosas. La puerta está cerrada. La mano del viejo pasa y repasa por la luenga barba. No quiere el viejo penetrar de pronto por la puerta. Se detiene un momento y luego, despacito, se va acercando a la ventanita que da a la era. Se ve dentro un vivo resplandor. El anciano va a aplicar su cara hacia la ventana y sus ojuelos vivarachos están cerca del angosto hueco. La mirada del anciano penetra en lo interior y de repente el viejo lanza un grito que se esfuerza, un segundo después, por reprimir. La sorpresa ha paralizado los movimientos del anciano. A la sorpresa sucede la admiración, a la admiración la estupefacción profunda. Todo el cuerpo del anciano está clavado junto a la pared con sólida inmovilidad. La respiración del viejo es anhelosa. Jamás ha visto el viejo lo que han visto sus ojos. Esto que el anciano contempla no lo han contemplado sin duda nunca ojos humanos. No aparta la mirada al viejo del interior del establo. Pasan los minutos, pasan las horas insensiblemente. El espectáculo es maravilloso, sorprendente. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Cómo medir el tiempo ante tan peregrino espectáculo? Tiene la sensación el anciano de que han pasado muchas horas, muchos días, muchos años. El tiempo no es nada al lado de esta maravilla, única en la tierra. Regresaba lentamente, absorto, meditativo, a su casa de la ciudad. Han tardado en abrir la puerta y él no ha dicho nada. Dentro de la casa, una criada ha dejado caer la vela cuando iba alumbrándole, y él no ha tenido ni la más leve palabra de reproche. Con la cabeza baja, reconcentrado,
iba andando por los corredores como un fantasma. Su mujer, que le ha recibido en una sala, al hacer un movimiento brusco, ha derribado un mueble, han caído al suelo unas figuritas y se han roto. El anciano no ha dicho nada. La sorpresa ha paralizado a la esposa del caballero. La sorpresa, el asombro ante la insólita mansedumbre del viejo, ha sobrecogido a todos. El anciano, encerrado en un profundo mutismo, se ha sentado en un sillón. Sentado, ha dejado caer la cabeza sobre el pecho, ha estado meditando un largo rato. Le han llamado después, como se llama a un durmiente, y él, con mansedumbre, con bondad, dócilmente cual niño, se ha dejado llevar hasta la cama y ha consentido que le fueran desnudando. Y a la mañana siguiente, el viejo ha continuado silencioso, absorto. A unos pobres que han llamado a la puerta les ha entregado un puñado de monedas de plata. De su boca no sale ni la más leve palabra de cólera. La estupefacción es profunda en todos. De un monstruo se ha trocado en un niño el viejo señor. Su mujer, los hijos están alarmados. No pueden imaginar tal cambio. Algo grave debe de ocurrirle al viejo. Durante su paseo por la noche, a la era, al establo, algo ha debido de ocurrirle. Esta mansedumbre de ahora es, acaso, más terrible que las cóleras de antes. ¿Acaso pueda ser anuncio este abatimiento de algún grave mal? Todos miran, observan, examinan al anciano en silencio, recelosos, inquietos. No se deciden a interrogarle. Él se obstina en su mutismo. Y la mujer, al cabo, dulcemente, con precauciones, interroga al anciano. El coloquio es largo, prolijo. El viejo no accede a revelar su secreto. Y al cabo, tras mucho porfiar, con dulzura, de la mujer ha puesto, para hablar, para hacer la revelación suprema, sus labios. El asombro se pinta en la cara de la esposa. 3 reyes y un niño, exclama sin poder contenerse. Y el anciano le indica que calle, poniéndose el índice de través en la boca. Sí, la mujer callará, pero pensará siempre lo que está pensando ahora. No sabe la buena señora qué es peor, si lo de antes, la cólera de antes, o esta locura, sí, locura de ahora. 3 reyes en un establo y un niño. Evidentemente, durante su paseo nocturno debió de ocurrirle algo al anciano. Poco a poco se difunde por la casa la noticia de que la mujer del anciano conoce el secreto de éste. Preguntan los hijos a la madre. La madre se resiste a hablar. Al cabo, pegando la boca al oído de la hija, revela el secreto del padre. Y la exclamación no se hace esperar. ¡Qué locura! ¡Pobre! La servidumbre se entera de que los hijos conocen la causa del mutismo del señor. No se atreven, por lo tanto, a interrogar a los hijos. Al cabo, una sirvienta anciana que lleva en la casa 30 años pregunta a la hija. Y la hija, poniendo sus labios a la par del oído de la anciana, le dice unas palabras. ¡Oh, qué locura! ¡Pobre señor!, exclama la vieja. Poco a poco, la noticia se ha ido difundiendo por toda la casa. Sí, el señor está loco, padece una singular locura. Todos mueven a un lado la cabeza tristemente, compasivamente, cuando hablan del anciano. 3 reyes y un niño en el establo. Pobre señor. Y el viejo de la larga barba, sin impaciencias, sin irritación, sin cóleras, va viendo, en profundo sosiego, cómo pasan los días. A la mansedumbre se junta en su persona la liberalidad. Da de su dinero a los pobres, a los necesitados. Tiene palabras dulces para todos, exorables, y todos en la casa asombrados, recelosos, entristecidos. Sí, entristecidos, le miran con mirada larga y piadosa. El señor se ha vuelto loco,
No puede ser de otra manera. 3 reyes en un establo. La mujer, inquieta, va a buscar a un famoso doctor. Este doctor es un hombre muy sabio. Conoce las propiedades de los simples, de las piedras y las plantas. Cuando ha entrado el doctor a la casa, le han conducido a presencia del viejo. Ha dejado éste hacer al doctor. Parecía un niño dócil y débil. El doctor le ha ido examinando. Le interrogaba sobre la vida, sobre sus costumbres, sobre su alimentación. El anciano sonríe con dulzura. Y cuando le ha revelado su secreto al doctor, después de un prolijo interrogatorio, el doctor ha movido la cabeza, asintiendo como si asiente para no desazonarlo a los despropósitos de un loco. Sí, decía el doctor. Sí, es posible. Sí, 3 reyes y un niño en un establo es posible. Y otra vez tornaba a mover la cabeza. Y cuando se han despedido, en el zaguán, a la mujer del anciano, que le interrogaba ansiosamente, ha dicho: locura pacífica, sí, una locura pacífica. Nada de peligro, ningún cuidado. Loco, sí, pero pacífico. Esperemos. Eso sí que es un milagro, llamado el poder transformador, en este caso, de la Navidad. ¡Qué visión tuvo el anciano! Una visión imborrable, inolvidable, sí, como para volverse loco, pero loco de amor. En estas Navidades vamos a recordar que hay que dar mucho amor a cada persona, a cada ser sintiente que nos crucemos. Muchísimo amor. Y a partir de ahí ya proyectarlo durante todo el año, recordarlo. Vamos ya con el último cuento escrito por la autora española Emilia Pardo Bazán. Disfrutarlo. La estrella blanca. De los 3 reyes de Oriente, llamados magos, el más sabidor era el viejo Baltasar. En su palacio, de altas techumbres sostenidas con vigas de cedro, rodeado de fuertes muros de granito y que guardaba escogida tropa, compuesta de mozos de las más nobles familias, había construido una especie de observatorio, una torre redonda, donde se encerraba para consultar despacio las constelaciones y cubrir de enigmáticas rayas y letras de un desconocido alfabeto los pergaminos que le traían en abundancia, bien flexibles y curtidos en lindos rollos, y las tablillas plaqueadas de cera que, surcadas por el estilete, iban alineándose alrededor de la cámara en estantes de maderas preciosas. El anciano rey no estaba engreído de su ciencia. En aquellos azules espacios que escrutaban sus ojos, ansiaba adivinar leyes misteriosas, no sospechadas armonías de la creación, pero no lo conseguía. El ansia de conocer, de rasgar los velos en que envuelve sus operaciones la potencia creadora, le absorbía tanto que descuidaba su reino. Un sobrino, ambicioso y activo, iba captándose las simpatías del pueblo y de la nobleza militar. Y si no desposeía a su tío, era porque le consideraba entregado a inofensivas manías e incapaz de estorbar en nada. En cambio, el rey Gaspar, sin ocuparse del cielo, consagraba sus artes mágicas al dominio y conquista de la tierra. Cuando al frente de sus aguerridas tropas entraba en país enemigo, iba prevenido de augurios y horóscopos. Todos creían que Gaspar estaba dotado del don de adivinación y se comunicaba directamente con el poder oculto que concede, al azar de la lucha, la victoria, y le seguían sin miedo con fanatismo. Al verle, recio y resuelto, en la madurez de su edad, rigiendo su generoso bridón,
sonriendo lleno de confianza entre las nubes de dardos y los remolinos de la batalla furiosa, repetían que un encanto le hacía invulnerable. Y en efecto, jamás fue herido el mago rey. Haciendo proezas de valor en todos los combates, ni flecha ni piedra logró alcanzarle, ni tajo de espada pudo rasguñar sus vestiduras. Pretendieron los romanos sojuzgar la tierra que Gaspar regía, y fueron rechazadas las veteranas legiones, maltrechas y rotas. Cuando el procónsul que las mandaba refirió al senado que el rey sabía de magia y no era posible vencerle, se rieron del que venía dominado por supersticiones orientales y daba crédito a consejas ridículas. Y entretanto, Gaspar, no satisfecho, se consumía en el afán de mayores conquistas, de llegar hasta Roma, de entrar en la ciudad y ponerle fuego y apoderarse del universal poder. El tercer mago, Melchor, reinaba sobre los etíopes, pueblo el más antiguo del mundo. Era joven, no pasaría de los 25 años, y su corazón y sus sentidos ardían con llamaradas de incendio. A pesar de su negra piel, su cuerpo era una estatua de bronce bruñido, esbelta, musculosa y elegante de formas. Rico en polvo de oro, perlas, plumas de avestruz y gomas olorosas, los trajinantes y caravaneros que le compraban esas mercancías inestimables solían traerle en cambio esclavas blancas de diversos países. Temblorosas, tristes o resignadas, entraban en el palacio que les tenía dispuesto Melchor las hijas del Cáucaso, de perfecta belleza y rasgados ojos. Las griegas, diestras en hacer versos y recitarlos al son de la lira, las persas, que huelen a rosa, las gaditanas, que saben de danzas voluptuosas, las fenicias envueltas en negros velos, las hebreas, de nobles facciones, y hasta las romanas altivas, que no pocas veces se daban la muerte, ahorcándose con un jirón de su túnica, antes que sufrir la esclavitud y el abrazo del bárbaro rey. Melchor quería que sus cautivas estuviesen rodeadas de delicias y lujo. El palacio serrallo era enorme y lo cercaban jardines y frondas de arbustos y árboles en flor, de hoja perenne que aromaban el aire. Lagos tranquilos, surcados por embarcaciones diminutas, ofrecían los placeres del baño y del paseo, y en las barquillas remaban, en vez de hombres, simios amaestrados y esclavas de torso rudo, de gruesos labios rientes, forzudas y solícitas. Porque Melchor sufría de un mal cruel. En su apasionamiento era celoso con rabia y recataba a sus mujeres de toda mirada varonil. Hubiese querido guardarlas dentro de una fortaleza sin que les diese ni el aire, pero la experiencia le había demostrado que enclaustradas enfermaban de consunción y morían de fiebre, y optó por rodear de altas tapias una extensión enorme y guardar allí el tesoro que con nadie quería compartir. En el deleitoso retiro pasaba las tardes y las noches revistando a sus hermosas, presenciando sus danzas y juegos, oyendo sus cánticos, preguntándoles por sus patrias lejanas y sintiendo un dolor recóndito cuando al recuerdo lágrimas involuntarias asomaban a los magníficos ojos de las concubinas. A veces Melchor, con dulzura, las interrogaba. ¿No eres feliz, Dircé? ¿No me quieres, Faustina? ¿Anhelarías otro amor, Guluya? Y cualquiera que la respuesta fuese, por tiernas que contestasen las caricias a la pregunta, Melchor quedaba triste hasta la muerte, porque comprendía que su piel oscura, sus cabellos lanosos no eran gratos y que las bellas aparentaban una felicidad no sentida. Cada una de ellas había dejado en su país un predilecto, un heleno de perfil puro, de musculatura firme, bajo tez dorada, un tribuno militar, un patricio elegante, un pastor de Galilea de rizos negros, un régulo ibérico que devoraba el espacio sobre un caballo de la Turdetania. Y Melchor
desesperado de borrar la memoria de sus invisibles rivales, acudía a la magia para conseguir el bien, a todos superior de ser amado. No le bastaba la sumisión mecánica, el consentimiento de aquellos cuerpos seductores. Exigía el alma, con rabiosa exigencia no saciada nunca, y ensayaba filtros y conjuros, encantaciones y evocaciones, convocando a las hechiceras de Tesalia, que se reúnen a la luz de la luna, a las pitonisas de Israel, practicando ritos sombríos, adoraciones de la serpiente y crueles ceremonias de propiciación del mal. Robaba cabellos, fragmentos de uñas y agua en que se habían lavado sus amadas. Con estos despojos componía bebedizos de amorosa sugestión. Pero el amor no llegaba. Melchor no lo sentía vibrar en la humilde obediencia de las hermosas, y salía de sus regazos más sediento, más magullado del alma, más melancólico, y se encerraba a veces semanas enteras sin querer poner los pies en el recinto del serrallo, hasta que, alentando un poco, volvía a su inútil lucha con lo imposible, para recaer en la pena y en el despecho. Una sola que le diese amor, y a esa toda su vida. En una de las crisis de sentimental desesperanza, pensó Melchor que acaso el rey viejo Baltasar, con su sabiduría, pudiese darle un remedio. Y acompañado de séquito fastuoso, con escolta de camellos cargados de polvo de oro y mirra, emprendió el viaje, llegando en 4 jornadas a la capital del viejo mago. En el camino se había encontrado a Gaspar, que al frente de una escogida hueste se dirigía también a visitar al anciano rey para proponerle una alianza. La misma pretensión expuso a Melchor. ¿Por qué no se unían los monarcas de Oriente y caían sobre Roma, que se declaraba señora de las demás naciones, y las sometía a vasallaje y tributo? Melchor encontraba acertado el propósito de Gaspar, pero ambos convinieron en remitirse al parecer de Baltasar el sapientísimo, que leía en los astros sin duda el porvenir. Acogidos por el viejo con afabilidad y honor, reuniéronse a la tarde los 3 magos en la terraza del palacio real. Y habiendo comido y bebido hasta saciarse, a la hora en que el sol se ha puesto y el firmamento es como tendido pabellón de terciopelo turquí, tachonado de diamantes y gemas, Baltasar, en tono paternal y benigno, dijo a sus huéspedes y convidados: «Lo que desea Gaspar es muy conforme a su grande ánimo, a su valor de león, pero un pobre anciano como yo ya no sabe de guerras ni de hazañas. Si queréis, tratad de esa alianza con mi sobrino, que me ayuda a llevar el peso del Estado. Yo, en esta noche señalada, quiero hablaros de algo más importante». ¿Más importante que expurnar a Roma? ¿Más importante que el amor? Estas 2 exclamaciones no sorprendieron a Baltasar. Sus ojos de vidente se clavaron en los 2 monarcas y sonrió con indulgencia. «Oídme», pronunció. «Hace largos años que mis pupilas escrutan el espacio y registran los movimientos y giros de los cuerpos celestes. Inútilmente trato de descubrir qué interés tiene para la humanidad esa aglomeración de planetas y soles. ¿No os admira que sean tantos, tan centelleantes, tan remotos, que no se acerquen a nosotros jamás, mirándonos indiferentes desde la inmensidad fría?» Callaron Gaspar y Melchor, y prosiguió el mago: «Desde hace algún tiempo, sin embargo, parece que tengo el presentimiento de que el cielo habrá de acercarse a la tierra. Mis cálculos me permiten afirmar que aparecerá una estrella desconocida, y esa estrella será la única que tendrá piedad de los humanos. He advertido signos de su aparición. Estamos aquí 3 hombres que sufrimos de una ansia infinita. ¿No es cierto? ¿Por qué no había de ser esta misma noche cuando se presente la estrella bienhechora?» El alto silencio, que parecía venir en ondas mudas del desierto cercano, la solemnidad del momento, impresionaron a los otros 2 reyes. Su fantasía se entreabrió como enorme cáliz de datura cargado de aroma.
Baltasar continuó, alzando sus dos manos abiertas como para orar. Los que estamos cerca de la muerte y hemos sido castos toda la vida y hemos permanecido en contacto con las ideas inmateriales, tenemos a veces revelaciones difíciles de explicar. Yo, en mi observatorio, he pensado que el mundo sufre, víctima de la injusticia y del dolor, y tiene que llegar la hora de que el cielo se acuerde de él. No adivino cómo podrá ser salvado el hombre, y no obstante, creo firmemente que deberá serlo y que esta verdad está escrita en letras de lumbre en el cielo mismo. Si esto se os figura aprensiones de mi cabeza, ya debilitada por los años, no me las quitéis, porque son mi único consuelo, la recompensa de mi existencia, dedicada a lo espiritual. «Padre mío, Baltasar», exclamó el negro, en quien la fe fue más súbita y que besaba las manos del sabidor. «Creo comprender lo que dices. El mundo está lleno de amargura. Se necesita alguna esperanza, y los que tenemos dolorido el corazón, la buscamos como el ciervo las fuentes de agua viva». «Se necesita», declaró Gaspar más reacio, «derrocar a la insolente, a la inúcua Roma, libertarnos de su tiranía». «Hijo Gaspar», imploró el mago mayor, «cree y verás caer Roma sin necesidad de combates ni de sangre vertida en ellos. Cree y espera, que se acerca la hora, en verdad te lo digo». Y Gaspar, a su vez, cayó postrado ante el viejo. Este alzaba los ojos a la bóveda esplendente, toda acribillada de puntitos de luz. No se oía ni la respiración de los tres reyes, no corría ni un soplo de aire. De pronto, entre las luminarias del firmamento, una asomó que antes no era visible. Un astro de luz más blanca que las otras surgía con lentitud, majestuoso, y se acercaba tanto que semejaba una luna pequeña. Alumbraba la terraza toda y arrastraba en pos de su globo de perla una cola de fulgor, larga, magnífica, desarrollada como el extremo del manto de una reina austral. Y Baltasar, a su vez, dobló la rodilla y lloró de gozo. «¿La veis?», repetía, «¿la veis?». Fue Melchor, el fervoroso, quien primero pronunció la frase decisiva: «¡Sigámosla!». Y la siguieron, ignorando a dónde los conducía, seguros de que era a la salvación. Los tres, por el polvoriento y prolijo desierto de arena, caballeros en sus dromedarios, iban felices, olvidado Baltasar de la ciencia, Gaspar de la gloria, Melchor de la amorosa locura. Irradiaban sus ojos algo sobrenatural, y la estrella, precediéndoles siempre, parecía envolverlos en un triunfo perpetuo. Su claridad de día eclipsaba a la del sol. Y por haberla seguido, ¿no lo sabéis? Los magos reyes, de vuelta a sus reinos, fueron santos. Y hasta aquí la primera entrega de Cuentos Navideños. Espero que os haya encantado. Por favor, decirme de corazón cuál de los cuatro, no sé, os ha gustado un poquito más. A ver si coincidimos. También quiero que me digáis si conocéis algún cuento de Navidad que sea cortito y que, pues quizás como todavía tenemos tiempo hasta que pasen estos días, os lo pueda traer aquí al canal, ¿vale? Que sea corto, no muy largo, pues 10, 15, 20, media hora como mucho, o 40 minutos, vale, venga, hasta ahí hemos llegado. Os deseo que tengáis unos días súper felices, empezando por hoy mismo, en cuanto escuchéis este vídeo. Deseo daros las gracias de corazón a todos los que participáis activamente en el canal, ya sea con escucha activa, con comentarios, suscribiéndoos, compartiendo, que también es muy importante, etcétera, etcétera. Gracias, gracias, gracias. Que tengáis unos días maravillosos y
Esta solamente es la primera entrega, vendrán más. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. ¡Mua! Abrazo de luz, beso súper fuerte. Chao.